Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo a fondo. Tengo una pequeña carta que le escribí hace algún tiempo a los políticos en general, con algunas excepciones muy poquitas probablemente, y que no sé si alguna vez grabé, no sé si alguna vez la presenté, la he estado buscando y no lo encuentro, así que por las dudas la vuelvo a grabar. Sí tiene que ver con cuestiones muy específicas de la labor de gobierno, y no es que yo sepa mucho de la labor de gobierno y del delicado rejuego político de lograr llevar adelante una sociedad de una manera razonable, pero sé de otras cosas que quizás les puedan ser útiles y que sin duda alguna son fundamentales para esa difícil tarea de gobierno. No son la tarea de gobierno, pero son su requisito esencial. Y como todas las cartas, comienza con un saludo. Estimado político. Me dirijo a usted en su calidad de persona que toma decisiones de gobierno para su país y para sus habitantes. A efectos de esta carta, da igual si ganó unas elecciones democráticas u obtuvo su puesto mediante alguna irregularidad electoral o por herencia, golpe de Estado o cualquier otro procedimiento. También da igual si es o dice ser, que es más frecuente, de derecha o de izquierda, o si alimenta la fantasía del centro ideológico, que no existe, pero si lo hace feliz, hombre, adelante. No importa si es hombre o mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, polisexual o asexuado. Resulta irrelevante también si usted actúa buscando beneficiar a sus conciudadanos o simplemente pretende su beneficio personal, su gloria, la admiración y llenarse, por supuesto, los bolsillos. Y no tiene ninguna relevancia que usted sea honrado o pillastre o si trabaja de presidente, primer ministro, presidente de gobierno, caudillo, premier, diputado, senador, gobernador, presidente de provincia, estado o comunidad autónoma, asambleísta, congresista, gobernador, presidente municipal, edil, concejal o cualquier otra posición que este mundo haya podido generar de responsabilidad en la toma de decisiones de gobierno. Solo le pido que mire bien lo que hay a su alrededor, que a veces lo obvio se nos pasa de noche y que lo evalúe cuando deba tomar decisiones en el futuro, sobre todo si implican ciertas palabras extrañas, desusadas o en apariencia poco relevantes en la vida diaria. Ahora me explico. Que usted valore que aunque las palabras suelen ser ajenas, los conceptos que transmiten no lo son. Piense usted en lo que ocurre en la mañana cuando se levanta. Seguramente tiene usted un lecho limpio y razonablemente cómodo, sea modesto u opulento. La gran mayoría de los dirigentes, a lo largo de toda la historia de la humanidad, han dormido en condiciones mucho menos deseables que las de usted. Acompañados de chinches, pulgas y piojos, ya en el catre de Alejandro Magno en campaña, en las mullidas camas de plumón de ganso de Enrique VIII o en el lecho presidencial de Abraham Lincoln. Verá, como hemos descubierto que esos parásitos no solo son repugnantes y nos causan picores, sino que además, para remate, transmiten graves enfermedades, los hemos expulsado de nuestros dormitorios. La pulga fue responsable de la peste negra que acabó con entre 1/3 y la mitad de toda la población europea en el siglo XIV. Los piojos transmiten enfermedades microbianas y nos pueden inocular desagradables gusanos parásitos. Las chinches provocan poco estéticas erupciones de la piel y también transmiten gravísimas infecciones. Por eso, señor político, señora política, signori politici, por eso se limpia su casa, se airea la ropa de cama y se lava con jabones y detergentes que alejan a los parásitos. También por eso usted se baña, quizás diariamente, ojalá diariamente, y por eso está libre de muchas enfermedades y de picores incómodos. Todo esto lo descubrieron los científicos, esos señores y señoras raros, haciendo una cosa que se llama ciencia, en variedades con nombres tan raros como entomología, epidemiología, microbiología, infectología y otras palabras similares. Pero sigamos con su día. Usted se asea, se viste y desayuna. Quizás no sabe que las máquinas que han tejido la tela de su ropa están estrechamente relacionadas con la informática o la computación. Los sistemas automatizados que se empezaron a usar para obtener tejidos complejos son ancestros de los que se utilizan para programar su teléfono móvil o celular, su ordenador o computadora y el ordenador o computadora o computador
que se usa para controlar sus vuelos en avión y garantizarle todos y cada uno de los despegues, recorridos y aterrizajes de los que ha disfrutado seguramente a lo largo de toda su vida. Todos estos dispositivos están construidos sobre principios científicos, hechos por científicos y científicas con la ciencia, y con nombres también raros como cibernética, robótica, microelectrónica, mecánica de fluidos, aerodinámica, etc. Cuando esos principios de la ciencia se ponen en práctica mediante la ingeniería, hablamos de tecnología. Sin ciencia no hay tecnología y no hay los beneficios de la tecnología, que ya empezará usted a vislumbrar que tiene cierta relevancia. Lo que usted desayuna no es menos importante. Usted confía razonablemente que sus alimentos no transmiten enfermedades y no tienen sustancias nocivas, además de que puede ver que son económicamente accesibles debido a que existe la agricultura tecnológica y disciplinas como la botánica y la zoología, gracias a lo que sabemos sobre la composición química y el funcionamiento de los seres vivos, su desarrollo, sus relaciones ecológicas, imagínense, con otros seres vivos, su fisiología, su genética y demás. Y utilizamos todo eso para producir, transportar y comercializar los productos y también para analizarlos y certificar que son aptos para el consumo humano. Cuando usted se come un plato de huevos con tocino o bacon o panceta o como le llamen en su pueblo y un vaso de leche, tiene una seguridad razonable de que no se está alimentando con un mortal cóctel de salmonela y triquina aligerado con un vaso de fiebre aftosa. Todo eso es ciencia, pero con palabras de lo cotidiano: cama, camisa, huevos con tocino, leche, avión, viaje. Todo es ciencia. La ciencia es el sistema probado que hemos desarrollado los seres humanos para obtener conocimientos fiables. Y es un sistema al alcance de todos. Bástele saber eso de momento. Funciona, es fiable, no es secreta y conviene. Seguramente usted ha tenido problemas de salud, que los hemos tenido todos, pero sabe que usted y los suyos tienen probabilidades de vivir hasta bien pasados los 70 años. Esto le puede parecer a usted de lo más natural, pero no lo era en el pasado. En el siglo XVIII, que no es precisamente la prehistoria neandertal, la expectativa de vida media del ser humano era de 35 años. Y no porque todos murieran a los 35, por supuesto, sino por la gran mortalidad infantil. Tanta que si usted no es demasiado joven, recordará cuando se decía que alguien había tenido tantos hijos y le habían vivido X número, generalmente menos de los tantos que había tenido. Y luego, vivir más de 50 años era igualmente poco frecuente. A los 70 llegaban muy pocas personas. Esto se debe a que hoy existen conceptos y productos que no había en el siglo XVIII. Asepsia, vacunas, antibióticos, anestésicos, analgésicos, conocimientos de nutrición, conocimientos de contaminación y todas esas cosas que se han logrado mediante investigaciones científicas, que se han corroborado y perfeccionado continuamente. Porque seguramente le han dicho a usted, y quizás hasta lo cree y piensa que podría aplicarlo en su labor de gobierno, que ciertas medicinas antiguas curan ciertas afecciones. No deja de ser raro que no las curaran antes y que fuera necesario que se desarrollara la medicina basada en evidencias, esa que llamamos medicina científica, para curarlas. La viruela era tan común en China como en la India y en Europa, por más hierbas y agujas que usaran, hasta que la medicina científica enfrentó el problema. Hoy no tenemos miedo a la viruela. La erradicamos en 1977 gracias a la ciencia y a cosas con nombres raros como la virología, la inmunología, la bioquímica y otras disciplinas. Pero esas antiguas medicinas tampoco curaban ni curan las enfermedades que la medicina científica aún no sabe curar. Precisamente por eso, como sociedad y como individuos, es más inteligente apostar por la muy joven y muy exitosa medicina científica que avanza todos los días y que puede demostrar sus logros durante los últimos 150 años para llegar a curar esas enfermedades que hoy aún son un azote de la humanidad, y no apostar por quienes no han conseguido ningún logro relevante durante siglos o milenios. De hecho, si usted sufre en el gobierno problemas como el envejecimiento de la población, que es un desafío real, es porque los seres humanos de la era científica vivimos más años y con mejor calidad de vida que los de tiempos y lugares no científicos. Y eso lo goza usted,
probablemente con alguna válvula cardíaca nueva, insulina para la diabetes, alguna cadera nueva, un antihipertensivo que le alarga la vida a su corazón, como al mío, y quizás hasta una coqueta liposucción, o lipoescultura si prefiere. Todo eso es ciencia. Le daré un solo ejemplo más para no agobiarlo con detalles abigarrados. Un solo ejemplo. Todo. Todo lo que usted tiene, vive y disfruta es resultado de la ciencia. Las edificaciones de su vivienda, oficinas y demás no se caen porque han sido construidas sabiendo científicamente la resistencia y capacidad de los materiales de construcción que vemos funcionar bien día a día todos los días. Su automóvil, la gasolina o la electricidad que lo mueve, sus teléfonos, sus gafas, hijas de los estudios de óptica de Newton, la celdilla fotoeléctrica que impide que el ascensor o elevador se le cierre en las narices gracias a un principio descubierto por Einstein. El ascensor, la luz del ascensor, radio y televisión, como aquellos con que lo entrevistan a usted, bolígrafos e instrumentos de acero, papel y gomina para el pelo, latas de anchoas y el láser de su lector de DVD si todavía usa, o el láser que se usó para alinear el túnel del metro. Ese láser que originalmente decían que no servía para nada. Su reloj y su GPS, la cinta adhesiva y los caramelos para el aliento, la cámara de fotos o de vídeo o el teléfono con los que inmortaliza a su familia, maravillosa familia, todo es resultado de la ciencia y nada, absolutamente nada de todo eso es resultado, fruto de la pseudociencia, la superstición, la filosofía, la religión o la falta de recursos para seguir avanzando. Todo se ha logrado gracias a que algunos seres humanos especialmente curiosos, esos científicos y científicas, dedican su vida a averiguar cómo funcionan las cosas, qué leyes las rigen y cómo podemos usarlas y mejorarlas en nuestro beneficio. Y en el de usted, sobre todo, por supuesto. Porque verá usted, hay un problema y en estos tiempos parece agravarse. Algunas veces parece que los logros y conocimientos de la ciencia son tan abrumadores que ya lo sabemos todo. Paradójicamente hay vendedores de miedo al conocimiento y de cierta visión pastoril y ñoña de un pasado que nunca existió, que dicen que la ciencia no sabe nada, y ellos que nunca han estudiado absolutamente nada, son los que nos pueden decir cómo curarnos, qué hace la ciencia, qué debemos usar y qué no debemos usar para mantener nuestra salud y la calidad de nuestra vida. Es cierto, no lo sabemos todo, ni mucho menos. Sabemos muchísimas cosas, cada día más, pero son muy poco comparadas con todo lo que nos queda por saber. La ciencia tiene esa peculiar y molesta característica: cuando responde una pregunta, plantea muchas otras. Como si al conseguir abrir una puerta entráramos a una habitación donde hay otras 20 o más puertas que hay que abrir con distintas cerraduras, cada una más compleja que la otra. Para vivir mejor, para que sus conciudadanos vivan mejor, para que la humanidad, para que usted y sus hijos y sus nietos vivan mejor, más tiempo, con menos incomodidades, más felices y tranquilos, es necesario que la ciencia siga desarrollándose, aprendiendo, planteándose preguntas difíciles y encontrando poco a poco las respuestas. Esto necesita no solo genialidad, no solo investigación, no solo dedicación, necesita recursos. Y también la voluntad para formar científicos, hacer lo necesario para que más jóvenes estudien carreras científicas en mejores condiciones, con mejores profesores y laboratorios, que los medios informen de modo correcto sobre qué es la ciencia y que se puedan desarrollar disciplinas con nombres que sí nos pueden sonar raros, pero que significan en la realidad camas, ropa, jabón, teléfonos, caderas, desayunos, películas en streaming y todo eso que le gusta a usted. Yo entiendo que es muy seductora la idea de complacer a sus electores otorgando financiamiento público a prácticas supuestamente curativas, no sé, la herbolaria, la homeopatía, la acupuntura, cualquier cosa que se le ocurra a alguien, la metempsicosis homeolística, prácticas que nadie ha demostrado nunca que funcionen y que además contravienen cuanto sabemos. Esas cosas que sabemos que funcionan y se llaman química, fisiología, física, anatomía, etcétera, etcétera. La gente las quiere. Y usted sabe que si uno les da lo que quieren, pues votan por uno, lo cual no está del todo mal.
Igualmente es seductor prohibir cosas que unos señores muy escandalosos aseguran que son dañinas y peligrosas: los teléfonos móviles, las vacunas, ciertos medicamentos, los transgénicos, la energía nuclear. ¡Qué miedo! Y si las prohibimos, votarán por nosotros, o al menos nos aplaudirán mucho y dejarán de estar molestando con otras cosas, lo que siempre es agradable. Pero esa seducción, señores políticos, señoras políticas, tiene su precio. Los escasos recursos del Estado, y no importa si su país es pequeño y pobre o grande y económicamente poderoso, los recursos del Estado siempre son escasos. Los recursos que se desvíen de la ciencia hacia otras actividades más cercanas a la magia, a la superstición, a la superchería, acaban redundando en perjuicio de todos, especialmente de usted, de sus hijos, de sus nietos, de su cómoda supervivencia futura. No apoyar a Jonas Salk en 1955 durante la epidemia de poliomielitis de Estados Unidos, por ejemplo, podría haber significado que sus hijos, los de usted, no los de Salk, hubieran sufrido la enfermedad, o lo hubiera sufrido usted mismo. Y entonces la cama, el desayuno, el vuelo, la ropa y el trabajo de toma de decisiones de gobierno sería bastante menos amable estando paralizado, o conectado de por vida a un respirador, o, lo que hace mucho más difíciles las cosas, muerto. Que no es una buena situación para disfrutar de la vida como es debido. La ciencia, señores políticos, señoras políticas, es fundamental. Y promover su desarrollo, su conocimiento, su presencia y su reconocimiento, así como su aplicación continua, es tema de la más elemental justicia y fundamental para gobernar. No debe dejarse solo en manos de la libre empresa. Que usted sea de izquierda o de derecha, me da igual. Sabe que no es muy de fiar. Debe ser parte de cualquier política de gobierno a cualquier nivel. Lo contrario, desproteger a la ciencia, o peor aún, promover la anticiencia, la charlatanería, la brujería, el esoterismo y la superstición, como hoy se hace en países incluso poderosos, es una injusticia para toda la sociedad, sí, pero sobre todo para usted, y para sus hijos y para sus nietos. Y no me refiero solo a la justicia básica que implica el que su pueblo, pobre o rico, reciba información real y no engaños. Tampoco me refiero a la justicia que implica el no premiar a embusteros, sino a la gente que en realidad trabaja. Se trata de la justicia de no privarlos a usted y los suyos, y de paso a todos los demás, de lo que puede ofrecer la ciencia. Triunfos aún mayores contra el cáncer, que ya mata a muchas menos personas que en el pasado, contra la diabetes, contra el Alzheimer, contra la caries, viajes turísticos al espacio, mejores consolas de juegos, televisión en 3 dimensiones, todo lo que nos da el conocimiento ante la ausencia de aportaciones, salvo endulzarnos la oreja, que ofrecen la superstición, la pseudociencia, la filosofía y las religiones. Hágase justicia a usted mismo, señor político o señora política. La ciencia es fundamental, y hacerla crecer entre toda la sociedad es benéfico y redituable y de gran importancia para tener una existencia mejor. Una existencia mejor, sí, para todos nosotros, para sus electores, súbditos, ciudadanos, vasallos o compatriotas, pero sobre todo, para usted. La próxima vez que tenga que tomar decisiones sobre ciencia, piense en su cama, su ropa, sus vuelos, su teléfono, su ascensor, sus gafas, sus hijos y nietos vivos y sanos. No necesita nada más para gobernar bien. ¿No cree usted?